¿Les parece si oramos y de esta manera iniciamos? Muy bien, vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tenernos ya reunidos a través de esta tecnología y en cada lugar donde estamos, Señor, mis hermanos de Monterrey, de Zacatecas, de La Paz, en Houston, en España. Señor, bendíceles. Y Padre, aquí en Oaxaca también bendícenos. Ayúdanos que en medio de las circunstancias que estamos pasando, Señor, podamos buscar agradarte a ti, buscar tu voluntad y esperar siempre en ti. Señor, estamos en tus manos y guíanos en este estudio, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Habíamos quedado que el día de hoy íbamos a empezar a hacer un análisis de los que hemos, parecido o siguiendo más bien el modelo que yo les presenté. Les dije, vamos a buscar un texto y lo vamos a ir haciendo paso a paso para que usted vaya viendo, vaya aprendiendo cómo ir tratando cada uno de los aspectos de del análisis sintáctico homilético. Entonces, vamos a escoger un pasaje, hermanos, que nos ayude a hacer este análisis. Yo quiero proponerles, hermanos, ahorita, que usted y yo hagamos el análisis sintáctico homilético de un pasaje corto, muy corto, para que nos ayude o sea fácil poder hacerlo. Entre más largo sea el análisis, más difícil lo vamos a tener, pero entre más corto sea, más fácil va a ser. Así es que yo pienso que podríamos estar haciendo algún texto. Yo propongo que sea en el Nuevo Testamento, hermanos, para que sea un poquito más fácil, más sencillo de escogerlo. Así es que quiero proponerles a ustedes que hagamos, hermanos, déjenme ver aquí un texto. O alguno de ustedes sugiera un texto, hermanos. ¿Tiene usted un texto? Sugiera uno. Que no sea más de 6 versículos, hermanos. Que sea corto. Segunda de los Corintios 13:5. Es un solo versículo. No, necesitamos que sea un pasaje, hermanos. Filipenses 2, del 1 al 4. Filipenses 2, del 1 al 4. Déjeme ver. Porque Filipenses 2, a partir del 4 o versículo 3, es un canto cristológico, hermano. Entonces, si lo vamos a tratar, tenemos que tratarlo todo. Esa es una de las primeras reglas, hermanos. No podemos cortar los textos, como decía mi maestro de hermenéutica, como si fuera una cola de lagartija. ¿Usted conoce las lagartijas? Le mocha la cola y la cola se sigue moviendo. Y entonces dice, hacemos eso con los textos. La mochamos incompleta y como se sigue moviendo, con esa trabajamos. Sí, hermano de Zacatecas. Mateo 6, del 5 al... Acerca del ayuno, del 5 hasta el... Sí, los textos que hablan acerca del ayuno de Mateo 6. Okay. Del 5 hasta el 7, creo. Hasta el 8. A ver, hasta el 8 o hasta el 18. No, hasta el 18 es demasiado, hermanos. Ajá. Pero habla acerca del ayuno. Pase. Ok, lo estoy buscando, hermano.
Mateo. Estoy proponiendo el del ayuno. ¿Sí? Bueno, el problema con este texto, hermanos, es que empieza en el 5, hablando de la oración y podríamos cortarlo del 5 y 6 solamente. Ajá. Porque si agarramos el 7, inmediatamente conecta con el Padre Nuestro, entonces se nos vuelve un texto muy largo. Sí. ¿Qué les parece? Ahí mismo en Mateo 6, pero más bien los versículos 19, 18, perdón, 19, 20 y 21. 3 versículos. ¿Les parece? Sí. 3 versículos, ¿ok? Entonces, les voy a pedir que todos nos pongamos en la misma versión, Reina Valera 60, ¿ok? Todos tengamos la misma versión. Porque vamos a trabajar el mismo texto. Todos, ¿ok? Ahora, vamos a leerlo, hermanos. Léanlo ahí en su Biblia. Lean el texto, hermanos. Léanlo 2 o 3 veces y luego vamos a empezar a trabajar con él. Muy bien, hermanos. Ya lo leyeron, ¿verdad? Okay. Muy bien, hermanos. Entonces estamos en Mateo 6, versículos 19 al 21. Ese es nuestro texto, en el que vamos a hacer nosotros vamos a aplicar el método teológico, sintáctico o sintáctico teológico. Y lo primero que hacemos, hermanos, cuando vamos a hablar de nuestro texto, es que nuestro texto está ubicado en un libro específico, es el Evangelio de Mateo. Entonces, el primer asunto que nosotros debemos tratar es la autoría del libro que vamos a estar, o la carta o el Evangelio del que vamos a estar hablando. En este caso, Mateo. Todo esto que vamos a hacer aquí, hermanos, quiero decirle que usted lo tiene que hacer ayudado de algunos libros, comentarios, diccionarios bíblicos, por lo menos 2, 3, por lo menos, para que usted compare diferentes opiniones y usted se forme su propia opinión con respecto a los temas que vamos a tratar. Aquí apenas vamos a tratar situaciones que tienen que ver con el texto. Todavía no entramos, con el libro, todavía no entramos al texto.
vamos a ver acerca de la autoría. Entonces, en Mateo nosotros lo que tenemos que hacer es determinar si efectivamente es Mateo quien escribió el evangelio que lleva el nombre de Mateo. Eso es lo que vamos a hacer. Como usted y yo no somos expertos en estos temas, nos auxiliamos, nos ayudamos dije hace un momento, hermanos de Houston, bienvenidos, nos auxiliamos a través, hermanos, de comentarios, etcétera, ¿no? Libros que hablen acerca, por ejemplo, hay libros de introducciones a estudios del Nuevo Testamento. Hay uno que se llama Introducción al Estudio del Nuevo Testamento de Carson y Moo, son dos autores, M.D. Carson y el otro hermano Moo, ese es su apellido, no recuerdo sus nombres. Muy buen libro, ese podría ser un buen libro que consultar. Está el clásico Introducción al Nuevo Testamento de Everett Harrison también, es un buen libro también que podemos consultar. Yo diría esos, ¿no? Podríamos consultar el comentario Mundo Hispano, por ejemplo, sería un buen comentario también que podríamos usar. Si tuviéramos un comentario como el Mundo Hispano y el libro de Everett Harrison, con esos dos libros podemos estar trabajando estos temas. Podríamos hacerlos más, ¿no? Ya si usted quiere profundizar, pues entonces 4, 5, 6, 7 diferentes libros para ver las diferentes maneras en que los teólogos, los estudiosos, los de la crítica textual han hablado o dicho de este libro y usted se va a formar su opinión. Generalmente yo adopto la postura ortodoxa de la iglesia que atribuye a Mateo, el apóstol, el publicano, a que fue llamado por Jesús, como el autor de este libro. La iglesia temprana le atribuye el libro a este autor, aunque las copias más tempranas no figura el nombre de Mateo, son las copias más o menos del año 200, por ahí, son las que en el título sí dice Evangelio según Mateo. Entonces, por eso la iglesia ha creído a lo largo de la historia que el autor del Evangelio de Mateo es precisamente Mateo o Leví, el publicano seguidor de Jesús. Así es que nosotros decimos que el autor de este evangelio es Mateo. ¿Qué particularidades podemos ver en cuestión de la autoría del libro? Es que en todo el libro nunca se dice que efectivamente Mateo lo haya escrito, pero es la tradición la que nos dice que así fue. Siempre se le ha atribuido a Mateo este libro y el texto griego de Mateo se nota muy claramente que fue escrito primero en arameo o que quien escribió en griego pensaba primero en arameo y luego traducía al griego. Es como, por ejemplo, si usted no es tan, ¿cómo iba a decir? Versado, si usted no tiene un buen inglés, por ejemplo, pero más o menos habla inglés, le pasa que primero dice la frase usted en español en su mente y ahí mismo la traduce al inglés y luego ya la dice, la habla, ¿no? Y va usted haciendo eso, o al revés, escucha usted una frase en inglés, hace la traducción en su mente y entonces ya le dice a alguien, está diciendo esto. Pero se nota que cuando usted y yo hablamos, queremos o intentamos hablar en inglés, se nota inmediatamente que estamos pensando en español, por la manera en que construimos las oraciones y la sintaxis que estamos usando. Ok, eso es lo que sucede con el libro de Mateo. Se nota que quien lo escribió está pensando en arameo. Por lo tanto, se dice debió haber sido un judío. Y en este caso, Mateo, es un judío. Entonces, por estas características o esto que se ha dicho, nosotros vamos a optar entonces que nuestro autor de nuestro evangelio es
Mateo. Y simplemente en nuestro análisis, en la parte del autor, nosotros ponemos esa conclusión. El autor de este evangelio es Mateo, el discípulo de Jesús, también conocido como Leví, quien fue llamado al ministerio por Jesús. En el capítulo tal de Mateo, o en el de Lucas o de Marcos, vemos su llamamiento. Existe unanimidad de los estudiosos en que él fue el autor, y por lo tanto concluimos que él es el autor. Y ya, eso es el apartado del autor. Pero debemos llegar a esa conclusión, hermanos, después de haber comparado diferentes estudios con respecto al autor. Aquí nada más estamos siguiendo una sola línea, porque no tenemos el tiempo para estar consultando muchos libros. Pero la idea es que usted sí consulte 3 libros, 4 libros, y vea las diferentes teorías que hay. Vea usted las diferentes opiniones que existen al respecto. Y muchos autores, por ejemplo Harrison, por ejemplo estos Carson y Moore que yo le he dicho, ellos presentan las opiniones incluso que dicen que no fue Mateo, pero luego le dicen por qué ellos piensan que sí fue Mateo y le dan una serie de argumentos. Cuando usted los lee, usted puede formar su propia opinión y decir, tiene razón el hermano Carson, tiene razón el hermano Harrison, sí es así, y usted se puede quedar ahí, o usted puede decir, no, tiene razón los autores, los teólogos de Tubinga o los de la alta crítica tienen razón, no fue Mateo. Usted se va a formar su opinión. Otra vez, yo sigo generalmente la postura ortodoxa de la iglesia, por lo tanto, el autor es Mateo. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente apartado, hermanos? El siguiente apartado que nosotros debemos resolver con respecto a nuestro libro es la fecha. ¿Cuándo fue escrito, más o menos? ¿En qué tiempo fue escrito? Por ejemplo, de los evangelios. Tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bien, no están en la Biblia, no aparecen en la Biblia en el orden que fueron escritos, hermanos. No podemos concluir que el primero que se escribió fue Mateo, y luego Marcos, luego Lucas, porque así aparecen en la Biblia. No. Tenemos que ver eso. ¿Por qué? Cuando nosotros llegamos a fechar los evangelios, podemos empezar a ver qué evangelio depende de cuál. Si Mateo fue escrito primero y tal vez circula en la iglesia por lo menos unos 10 años y después escribe Lucas y después escribe Marcos y después escribe Juan, muy probablemente ellos conocían estos relatos y van a depender un poco. En los sinópticos se nota mucho que sí hay una relación entre ellos, que sí dependen entre ellos. Por eso se llaman sinópticos, porque usted los puede poner lado a lado y salvo algunas diferencias, el contenido es muy similar. Solamente vemos que los énfasis de los que escribieron van a ser un poco distintos y entonces ellos van a hacer notar en algunos aspectos, en algunas de las mismas narraciones, un aspecto que el otro no está haciendo notar. ¿Por qué? Porque responde al arreglo literario de quien está escribiendo. ¿Ok? Bien. Generalmente se acepta, y yo soy de los que piensa que así es, que el primer evangelio que fue escrito es el de Marcos. Ese fue el primer evangelio. Y es muy seguro o muy probable que el segundo evangelio en ser escrito es Mateo. Así es que es muy probable que Mateo depende de Marcos. Y el siguiente evangelio que va a ser escrito es Lucas, y también es muy probable entonces que Lucas depende de Mateo y de Marcos. Lucas casi hace una confesión de eso en Lucas 1:1, cuando dice que puesto que muchos han puesto ya en orden las cosas o han escrito acerca de las cosas que entre nosotros son ciertísimas, tal como nos las contaron los que fueron testigos de ellas, dice él, me ha parecido a mí también poner todas estas cosas en orden después de haber investigado diligentemente. ¿Qué quiere decir eso? La confesión que hace ahí Lucas es que él sabía de la existencia de otros relatos de la vida de Jesús y que él tomó esos relatos como su base, pero que hizo mayor investigación y entonces viene el libro del Evangelio de Lucas. Ahora, en Lucas nosotros notamos que él nos da información que ningún evangelio nos da. Por ejemplo, los momentos o los meses o años previos al nacimiento de Jesús. Zacarías, Elizabeth, qué pasó en la presentación del templo, qué pasó con
con ciertas situaciones con Juan el Bautista, que uno dice, ¿por qué los otros, por qué Marcos no nos los contó? ¿Por qué Mateo no nos lo contó? Bueno, la razón que aparece en Lucas es porque Lucas dice que él investigó diligentemente, que él quiso saber un poco más. Así es que probablemente él pensó que en lo que ya estaba escrito, que probablemente se refiere a Mateo y se refiere a Marcos, o a algunos otros, no sabemos, o a las tradiciones orales que circulan en la iglesia, Lucas piensa que le hace falta información y parece que va a las fuentes primarias. Es muy probable que Lucas, yo pienso que es muy probable que Lucas haya entrevistado, por ejemplo, a María, porque dice que cuando escuchaba todo lo que decían en la presentación del niño de Jesús, María guardaba todas esas cosas en su corazón. ¿Cómo supo Lucas que María guardaba todas esas cosas en su corazón? Seguramente platicó con María. ¿Cómo supo el asunto de cómo fue el ángel que se le apareció a Zacarías y a Elizabeth y todo eso? Seguramente platicó con alguien cercano a ellos, si es que ellos ya no estaban. Si ellos estaban, yo me imagino que ya no estaban, pero por el tiempo nada más, pero platicó con alguien muy cercano, o probablemente María sabía todos esos relatos y se los dijo. Entonces, todas estas consideraciones que estamos haciendo las podemos sacar y las podemos hacer cuando nosotros fechamos los evangelios. ¿Cuál fue escrito primero? El evangelio de Mateo generalmente se dice que no pudo haber sido escrito más allá del año 70. ¿Por qué no pudo haber sido escrito más allá del año 70? Porque en el año 70 Jerusalén es destruida, el templo es destruido, pero nosotros no vemos eso en Mateo. En Mateo no hay ninguna referencia donde se nos diga donde podamos inferir que Mateo ya sabía que eso es lo que había sucedido. Entonces, sobre todo, por ejemplo, en por ejemplo, Mateo 24, cuando se hace el anuncio de la destrucción de Jerusalén y todo eso, nosotros vemos en Mateo 24 que en el pensamiento de quien escribió Mateo 24, o de Mateo pues, Jerusalén estaba en pie, los sacrificios que se hacían en el templo continuaban. Entonces, eso nos permite a nosotros decir, Mateo debió haber sido escrito antes del 70. Así es que generalmente se dice que Mateo, fue escrito más o menos en el año 60. En el año 60. Esa es la fecha que se le da a Mateo. Esa es la razón, hermanos, por la que nosotros decimos que Marcos es un poco anterior a Mateo. Por esa es la razón por la que decimos que Marcos es un poco anterior a Mateo. Porque si nosotros entendemos, Marcos es la predicación de Pedro. Entonces, es muy probable que Marcos haya sido escrito antes de que haya sido escrito Mateo. Entonces, vamos nosotros a poner aquí que fue escrito en el año, más o menos en el 60, muy tarde, 65, 66, pero definitivamente antes del año 70, ¿ok? Esa es la razón por la que yo le digo, hermanos, usted necesita ir con varios libros, porque diferentes autores van a dar diferentes perspectivas y al final usted y yo vamos a tener que llegar a una conclusión. Por el momento nos vamos a quedar con esta, es 60 hacia el 60 y tantos, pero antes del 70. En ese tiempo es que Mateo fue escrito. ¿Ok? Esa es la fecha. ¿Por qué es importante, hermanos, que nosotros sepamos o digamos o pensemos en la fecha en que fue escrito un libro? Porque eso nos va a ayudar a determinar el contexto cultural, hermanos, en el que está escribiendo el autor
y en que los primeros lectores están recibiendo el escrito. Y nos va a ayudar a entender a entender de manera contextual algunas de las afirmaciones, algunas de las cosas que va a tratar ahí, los temas que va a tratar ahí el autor. Cuando nosotros tenemos la fecha probable, sabemos, entonces conocemos ese contexto cultural, y eso es lo siguiente que tenemos que, en nuestro análisis, hermanos, eso es lo siguiente que nosotros tenemos que trabajar, el contexto cultural. ¿Cuál era el contexto cultural de Mateo y de los escritores, de los lectores que van a recibir el escrito de Mateo? Muy bien. Se considera generalmente, hermanos, que Mateo es un evangelio que ha sido escrito y ha sido enviado a judíos creyentes. A judíos creyentes. Mateo va a escribir a judíos creyentes y va a presentar a Jesús como el rey prometido, como el rey que viene. Y esa es la razón, hermanos, que usted puede considerar algo interesante, por ejemplo, en la genealogía que presenta Mateo. Mateo en su genealogía, ¿de dónde arranca, hermanos? Arranca con Abraham. ¿Y la de Lucas con quién arranca? ¿De dónde empieza la de Lucas? La de Lucas empieza con Adán. Y recuerde, se ha dicho esto, Mateo va a escribir a judíos y presenta a Jesús como el rey de los judíos. Y Lucas va a escribir a gentiles, definitivamente Teófilo es un gentil, y por lo tanto va a retrotraer la genealogía de Jesús hasta Adán para esquivar, por alguna manera decirlo, el escollo étnico de que Jesús es judío. Pero como a Mateo le interesa probar que Jesús es el rey de los judíos, entonces va a presentar la genealogía de Jesús a partir de Abraham. Va a probar la línea de Jesús que viene desde Abraham y su línea desde David. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Esto, hermanos, nos permite a nosotros, entonces, entender el contexto en el cual él está escribiendo. Él está escribiendo a judíos que se han convertido y les va a presentar a Jesús como el rey de los judíos prometido. También va a presentar a Jesús como aquel que cumple las profecías. Por eso Mateo va a estar citando recurrentemente para que se cumpliera lo que dijo el profeta, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Entonces, esto es lo que está pasando, hermanos, con Mateo. Y este es el contexto. Ahora, parte del contexto cultural es que muchos de los creyentes judíos están siendo esparcidos, están siendo expulsados de Jerusalén. Eso ya sucedió, Hechos nos lo cuenta. Entonces, están siendo expulsados de Jerusalén. Y probablemente algunos de ellos tienen el interés de regresar a Jerusalén. Pero Mateo les va a presentar a Jesús como el rey y les va a decir que no es necesario, por decirlo de alguna manera, querer que ellos estén en Jerusalén para
para que puedan seguir a Jesús. No, ellos simplemente tienen que esperar a que sucedan las cosas que van a suceder en la historia para el regreso del rey. Ese es el tema de Mateo 24. Es el tema de Mateo 24. Y entonces Él les hace esa advertencia de que ellos deben estar esperando, al rey que va a venir. Y esa es la razón por la que Él escribe en Mateo 24 que el creyente, y está dirigiendo a los judíos, va a ser perseguido, va a ser llevado a las sinagogas, van a ser entregados entre familias, incluso los van a entregar, y les va a decir entonces que los que están en Judea, pues que huyan. Entonces, en lugar de que tú regreses, que es el pensamiento del judío que fue expulsado, les está diciendo, no, si los que están en Judea todavía, más bien huyan, más bien váyanse. Ese es el contexto. Él está presentando esto, ¿por qué? Porque ya para la década de los 50, 60, ya está empezando a haber entre la iglesia cristiana y el judío étnico, se están empezando a acrecentar ya los problemas. Cuando la iglesia nace, Hechos 1, 2, 3, los cristianos son vistos como una secta más del judaísmo, como son los saduceos, como son los fariseos, los esenios, los celotes, los cristianos. Es una secta más. Pero conforme va pasando el tiempo, la iglesia cristiana se va diferenciando completamente del judaísmo, y entonces los creyentes judíos están empezando a entrar en una controversia, por llamarlo así, con los judíos étnicos, con los judíos culturales. En Mateo lo que se está haciendo es que se está presentando a Jesús, sí como el rey de los judíos, pero como el Mesías prometido. Y es una manera de animar al creyente judío a continuar en su fe, para que él siga creyendo, continúe haciendo aquello a lo que fue llamado. Eso es lo que está haciendo Mateo. Ese es el contexto cultural, ese es el contexto histórico en el cual Mateo es escrito, y está siendo escrito previo a la caída de Jerusalén. Así es que cuando nosotros tomamos todos esos elementos históricos, podemos entender algunas cosas que Mateo nos va a decir o nos va a presentar en su narrativa. Esa es la importancia, hermanos, de que nosotros podamos hacer alguna investigación del contexto histórico del libro que estamos estudiando, que estamos viendo. Creo que sería todo lo que tendríamos que decir con respecto al contexto histórico hasta aquí, hermanos. Otra vez, lo ideal sería que nosotros investigáramos en varios libros para llegar a una conclusión o para tener una mayor información. ¿Qué sigue después de eso? Si usted leyó el ejemplo que le mandamos, después de esto sigue el método. Tenemos que decir cuál es el método literario que está siendo usado para escribir el libro que estamos usando. Aquí es el libro. Bien, nosotros lo que diríamos aquí es que en método que Mateo es un evangelio. Entonces ahí le pondríamos nosotros narrativa, evangelio. ¿Por qué evangelio, hermanos? Porque los evangelios en sí mismos es un tipo de literatura. Se considera como un tipo mismo de literatura dentro de la narrativa. Entonces, narrativa, evangelio. Y es todo lo que vamos a poner ahí. No vamos a poner nada más. Propósito. El siguiente punto es propósito. Nosotros tenemos que leer el libro y decir cuál es el propósito que tiene Mateo al escribir entonces su evangelio.
Lo que nosotros podemos decir es, después de haber estudiado el contexto cultural y haber leído Mateo, podemos decir que el propósito de Mateo es presentar a Jesús como el Rey de los judíos, el Mesías prometido por los profetas, y presentarle a Él como el Rey de la iglesia actual, compuesta por judíos y por gentiles. Eso es lo que podemos nosotros decir en cuanto al propósito. Y también otra parte de ese propósito es presentar enseñanza de Jesús. Enseñanza de Jesús. Y mire, aquí podemos comentar una diferencia entre Marcos y Mateo. Marcos es un libro o un evangelio o una narración llena de acción. Marcos va corriendo y después de esto se fue a tal lugar y después de esto se fue a otro lugar y después de esto, así se la pasa Marcos. Muy rápido. Las cosas en Marcos van sucediendo muy, muy rápido. Y Marcos va a decir, y Jesús enseñó muchas cosas, pero no nos va a decir qué enseñó Jesús. No nos dice, nada más nos dice que enseñó muchas cosas. Obviamente sí aparecen palabras de Jesús y algunas enseñanzas de Jesús, pero no aparecen tantas como nosotros esperáramos cuando Él nos dice que Jesús enseñó muchas cosas. Marcos está preocupado, por decirlo de alguna manera, en su narrativa, de presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Y así empieza su evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y toda su narrativa, hermanos, de Marcos, tiene el propósito de presentarnos a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso el énfasis va a estar en los milagros. El énfasis va a estar, hizo esto, y nos va a decir qué hizo. Y luego dice, y enseñó, pero no nos va a decir qué enseñó. Si nosotros ponemos Mateo y Marcos juntos, nosotros vamos a ver que lo que hace Mateo es poner lo que enseñó Jesús. Y ahí vamos, en Mateo vamos a encontrar, igual que en Lucas, pero en Mateo de manera muy significativa, los grandes discursos de Jesús. El Sermón del Monte, el capítulo 24, varios lugares donde Jesús toma mucho espacio enseñando, diciendo, hablando. Y eso es también lo que está haciendo Mateo. Mateo nos quiere presentar a Jesús en su ministerio de enseñanza, porque Él es el Mesías que vino a enseñar. Y eso es lo que está haciendo Mateo. Entonces, este es el propósito del Evangelio de Mateo. Presentar a Jesús como el Rey prometido, el Rey de los judíos, el Mesías prometido por los profetas, y enseñar y presentar la enseñanza de Jesús a la iglesia, que está compuesta por judíos y por gentiles. Este es el propósito de Mateo. Es el propósito de Mateo. Y está pensando en términos de un judío, de cómo pensaría un judío. Muy bien, hermanos. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Bien, en el apartado 6 de nuestro método en asuntos preliminares, nos dice que debemos hacer un breve bosquejo. Un breve bosquejo del libro. Es decir, nosotros necesitamos hacer una pequeña división del libro. Es decir, el libro se divide en tantas secciones. Para eso, usted lo que debe hacer es leer todo el libro. Leer todo el libro. Generalmente se usa, para dividir Mateo, generalmente se usa algunos usan para dividir Mateo, los lugares donde Jesús está. Es muy claro cuando Jesús está en Galilea, es muy claro cuando está en Jerusalén, es muy claro cuando está más al norte de Galilea o cuando está de camino a Jerusalén. Entonces, algunos usan estas situaciones geográficas para dividir el libro de Mateo. Otros más utilizan las unidades literarias que Mateo presenta. Mateo presenta cada unidad temática, o se ve cada unidad temática a través de la frase cuando Jesús dijo estas palabras. Mateo va a escribir cuando Jesús dijo estas palabras, o habiendo dicho estas cosas. Y cada vez que aparece esa
esa frase, muchos estudiosos dicen, ahí Mateo está dividiendo su libro. Así es que del 1 al 7:28 es una sección, y en el 7:28 Mateo va a escribir que cuando Jesús dijo estas cosas. Luego en el 11:1 va a volverlo a decir, en el 13:53 lo va a decir nuevamente, y en el 19:1 lo va a volver a decir otra vez. Y de esta manera encontramos las secciones en que está dividido Mateo. Algunos dicen que estas 5 unidades en que Mateo dividió su libro, quiere hacer una correspondencia entre los 5 libros del Pentateuco y quiere presentar a Jesús como el nuevo Moisés, etc. Bueno, eso es algo muy rebuscado. Yo no creo yo que Mateo había estado pensando en eso. Es muy rebuscado decirlo, pero sí podemos ver que esto es lo que está haciendo Mateo. Está dividiendo su libro. Otra manera de dividir el libro es buscar aquellos lugares donde Mateo hace énfasis del cumplimiento de Jesús con respecto de alguna profecía. Y eso nos da otra estructura de Mateo. Así es que nosotros tenemos que decidir, usted tiene que decidir, y para eso tiene que leer todo el Evangelio de Mateo y decir, aquí es la primera sección, aquí es la segunda sección. Y una vez que usted hace eso, usted pone, número 1, genealogía de Jesús, nacimiento de Jesús. Número 2, inicio del ministerio de Jesús. Número 3, llamamiento de sus discípulos. Número 4, el sermón del monte, o los que usted quiera. Y ahí lo pone en esa sección donde dice breve bosquejo. Pero la división que usted haga debe estar respaldada por todo lo que ya dijimos aquí. ¿Está usted siguiendo cómo Mateo usa ciertas frases para dividir su escrito? ¿Está usted siguiendo las profecías que él cita? ¿Qué es lo que usted está siguiendo para hacer su bosquejo? ¿Ok? No tendríamos tiempo aquí en este momento para hacerlo, pero esa es la manera en que se hace, hermano. Y usted lo puede ir haciendo después. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Bueno, veo que no. Muy bien. Luego viene la otra parte que se llama preparación del texto. ¿Qué hacemos en la preparación del texto, hermanos? Ahí en el ejemplo que usted leyó, usted vio que se tomó el pasaje que se va a estudiar y se leyó en por lo menos 4 diferentes versiones. Eso es lo que hacemos con la preparación del texto. ¿Por qué hacemos esto de que leemos en por lo menos 4 diferentes versiones? Muy sencillo, hermano, porque ni usted ni yo somos expertos en el griego ni expertos en el hebreo. Si lo fuéramos, iríamos directamente al griego, directamente al hebreo, haríamos nuestra propia traducción y quedaríamos conformes. Diríamos, el texto dice esto porque es la traducción mejor, porque es la que yo hice, ¿no? Entonces, quedaríamos conformes. Pero como no somos expertos, no estamos versados en estos idiomas, necesitamos acercarnos lo más que podamos a la traducción literal del texto para trabajar con eso. Pero usted ya se ha dado cuenta que entre versión y versión hay algunas diferencias en cuanto a la manera en que el comité de traducción decidió traducir cierta palabra o cierta expresión. Así es que para que nosotros podamos tener lo más posible a una traducción literal, comparamos por lo menos cuatro diferentes traducciones y vemos las diferencias y buscamos la traducción que tenga mayor peso. ¿Cómo es esto? Bueno, número uno, ¿qué es lo que recomendamos? Recomendamos que usted busque traducciones literales, lo más literales de la Biblia. En este caso, por ejemplo, Reina Valera del 60 es una traducción literal. La Biblia de Jerusalén es una traducción literal. La
La Biblia latinoamericana también es una traducción literal, aunque estas dos que mencioné son versiones católicas, pero son muy buenas traducciones. La nueva versión internacional está a medio camino entre ser literal y ser dinámica. Podemos usarla, no creo que haya mucho problema, pero sí debemos tener en cuenta que la nueva versión internacional trata de mezclar las dos. Trata de ser literal y donde no puede, trata de ser dinámica. NTV, TLA y todas las demás muy modernas generalmente son traducciones dinámicas. Es decir, hacen la traducción literal y luego la presentan de una manera más acorde a como nosotros hablamos. Y si usted pone entonces junto Reina Valera del 60 y TLA, por ejemplo, traducción lenguaje actual, va a decir lo mismo, definitivamente. Pero va a usar diferentes palabras. Va a haber diferencia, sí va a haber diferencia en los textos. Entonces, no nos va a ayudar mucho. Busquemos más bien traducciones literales, hermanos. Traducciones literales. Generalmente las Biblias ahí luego nos dicen ¿qué están usando ellos? ¿Están usando un método literal o están usando un método dinámico de traducción? Ya que tenemos escogidas nuestros textos, entonces los comparamos. ¿Qué es lo que hacemos, hermanos? Pues comparamos cómo aparece en Mateo, cómo aparece cómo aparece en Reina Valera 60, cómo aparece en Biblia de Jerusalén, cómo aparece en cada una de las traducciones. Las ponemos frente a frente. Y luego vemos y decimos, bueno, Reina Valera 60 traduce así, Biblia de Jerusalén traduce así, Biblia latinoamericana traduce así, NBI traduce así. Estas tres se parece la traducción. La que difiere es NBI. Entonces nosotros decimos, la traducción de más peso es esta, porque Reina Valera, Biblia de Jerusalén y Biblia latinoamericana traducen muy similar, casi igual. Y nos quedamos con ese texto. Y entonces la conclusión que vamos a sacar de este estudio que vamos a hacer es, nuestro texto presenta diferencias en este versículo, en este versículo y en este versículo. Las traducciones que apoyan esta traducción son Reina Valera 60, Biblia latinoamericana, Biblia de Jerusalén. Conclusión. Donde encontramos diferencias, seguimos la traducción de mayor peso apoyada por estas tres versiones y ya las ponemos ahí. Y entonces lo que usted va a hacer es que va a recomponer su texto. Porque usted estaba trabajando con Reina Valera del 60, pero probablemente una palabra de Reina Valera del 60 no es apoyada por el resto de las traducciones y las traducciones apoyan otra palabra. Entonces usted la tiene que meter ahí y vuelve a escribir el texto, sacándolo de como viene en la Biblia que usted está consultando, Reina Valera del 60, y poniéndolo según el resultado que le dio el haber comparado diferentes versiones. No sé si logré explicar bien esto, hermanos. El lugar donde usted encuentra diferencias y que esa diferencia es apoyada por más traducciones, esa es la que usted va a seguir, aunque sea diferente a Reina Valera 60 si es la que estamos poniendo como base. Y entonces en nuestro texto hacemos el cambio. Déjeme hacerle un ejemplo. Versículo 19 de Mateo 6, donde estamos, el pasaje que íbamos a considerar. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Ok. La NBI traduce ese texto de la siguiente manera. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. ¿Cuál es la diferencia con Reina Valera 60, hermano? Voy a leerlo otra vez.
no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Y luego dice, NBI dice así: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. ¿Sí se da cuenta que hay diferencias? De principio hay una diferencia nada más entre no se hagan tesoros y no acumulen. Ahí ya hay una gran diferencia. Ahora, la idea de no se hagan tesoros sí tiene que ver con acumular, definitivamente. Con estar ahí acumulándose más. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar, hermanos? A que nosotros podamos decir cuál de las dos traducciones es la que yo voy a seguir. Para eso nos ayudan a nosotros las otras traducciones. La Biblia latinoamericana traduce: no junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos, donde los ladrones rompen el muro y roban. Ya nos meten en más problemas la Biblia latinoamericana, porque están metiendo más palabras de las que tiene Reina Valera. Pero para resolver nada más la parte de acumular o hacer tesoros, Reina Valera, la Biblia latinoamericana apoya a Reina Valera, porque Reina Valera dice no se hagan tesoros, Biblia latinoamericana dice no junten tesoros. Es la misma idea. Y difiere de NBI, que dice no acumule. Aunque en el fondo la idea es la misma, las palabras que están usando son muy diferentes. Entonces, lo que nosotros vamos a decir aquí es, la traducción que vamos a seguir es la de Reina Valera del 60, que dice no se hagan tesoros, porque está apoyada por la Biblia latinoamericana. Esto es el arreglo del texto, esta es la preparación del texto. Hacer este ejercicio, hermanos, nos va a nosotros acercar lo más posible a el texto original, al texto que estamos trabajando, de manera que estemos lo más cerca de lo que quiso decir el autor. ¿Alguna pregunta, hermanos? Ya lo vi, hermano Jaime. Permítame un momento. Adelante, hermano. Hermano, una pregunta. Sí. Yo siempre leo mucho la Reina Valera del 60. Sí. Se hace muy sencillita. ¿Cómo habla? Hay palabras que a veces confunde uno. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy directamente a la Biblia. Dios habla hoy. Ajá. Esta habla hoy es bien sencilla su manera de hablar. Digamos que todo el mundo lo puede entender. Y para mí es una gran apoyo la Dios habla hoy, porque realmente habla en un ambiente más, digamos, más de popular, su manera del pueblo. Se entiende muy claro. ¿Usted cómo lo ve? Para el efecto de entender o de explicarle a alguien la Biblia, la versión Dios habla hoy, la Biblia popular, la traducción lenguaje actual, la nueva traducción viviente, son muy buenas, porque son traducciones dinámicas. Es decir, acercan la traducción del texto a la manera en que nosotros hablamos ahorita. Reina Valera, primero, es una traducción literal, casi palabra por palabra. Y luego, segundo, está escrito en un lenguaje de por lo menos el año 1940, 1930 del siglo pasado. Ya no es el español que hablamos nosotros. Fuisteis, visteis, quisisteis, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos leer la Biblia
la Reina Valera contemporánea o una versión más actual, sigue siendo literal, sigue siendo palabra por palabra, pero ya adecuó el español al español que hablamos. Pero la versión Dios habla hoy, la Biblia popular, la versión popular también, y todas esas son muy buenas, hermanos. Para dar clases, para enseñarle a alguien el texto, son muy buenas porque son muy entendibles. Pero para hacer el trabajo que nosotros vamos a hacer, que es estudiar un pasaje y que queremos ir a como está de manera lo más cercana al texto original en el idioma griego o en el idioma hebreo, no nos van a ayudar. Porque el dinamismo de la traducción va a hacer que perdamos algunas cosas de lo que nos va a decir la traducción literal. No es que no sean buenas, es que para el propósito que nosotros vamos a hacer, no nos ayudan. Y es muy sencillo, usted agarre Reina Valera 60 y agarre la versión Dios habla hoy, y usted se va a dar cuenta que hay pasajes donde Dios habla hoy. Bueno, Reina Valera dice algo con 10 palabras, y la Dios habla hoy usa 15 palabras. O al revés, Reina Valera usa 15 palabras y Dios habla hoy lo dice en 5. Entonces ya perdimos algo. Eso es lo que no nos ayuda para el trabajo que estamos realizando. Para enseñar, para que alguien entienda, para que le digamos, mira aquí lo que dice la Biblia, son muy buenas. Son muy buenas. Yo actualmente estoy leyendo la Reina Valera contemporánea y la traducción lenguaje actual. Estoy leyendo las dos versiones. Las tengo en la casa. Tengo la versión Dios habla hoy también. No estoy diciendo que sean malas. Solamente estoy diciendo que para este ejercicio nos ayudan más las versiones literales. Tratemos de buscar versiones literales, porque si no nos vamos a meter en muchos problemas. Nada más en este apartado. ¿Ok? Muy bien, hermanos. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Entonces continuamos, hermanos. ¿Qué es lo que sigue, hermanos? Vamos a entrar ahora al análisis contextual. El análisis contextual, hermanos, yo digo que el análisis contextual es como hacerle una radiografía al libro. Basados en nuestro bosquejo breve que hicimos antes, ahora ese bosquejo breve lo vamos a subdividir, tratando de encontrar la manera en que el autor, en este caso Mateo, ordenó sus pensamientos y los temas que va tocando en cada sección. Si usted ve el ejemplo que le mandamos acerca de este método, usted se va a dar cuenta en esta sección del contexto seccional que se llevó muchas hojas y que casi versículo por versículo fue dividido. Ese es un trabajo muy arduo, hermano. Ese es un trabajo que sí va a requerir de usted y de mí una situación así muy dedicada. Ahora, ¿cómo lo hacemos, hermanos? Mire, la mejor manera de hacerlo es que usted tome la Biblia y usted vaya dividiendo. Pero eso le va a llevar mucho tiempo. Entonces, la otra manera en que podemos hacerlo es que usted busque 2 o 3 comentarios donde el autor de ese comentario ya hizo eso. Por ejemplo, hay un comentario ya un poco antiguo, no sé si se sigue editando, lo tenemos aquí en la biblioteca del seminario, pero no sé si se sigue editando, pero es el comentario Beacon. Un muy buen comentario, y que esta parte del contexto seccional que donde nos divide casi versículo por versículo, él lo tiene, el comentario lo tiene, y es muy bueno. Yo le diría, siga ese, si lo tiene, si puede tener acceso a él, siga ese o algún otro, pero donde hagan eso, ¿sabe? Y luego léalo. El asunto de hacer este contexto seccional, donde vamos haciendo la división, es porque queremos leerlo para ir viendo la secuencia lógica del pensamiento de Mateo. Hacer esto nos va a hacer ver el hilo conductor
del autor del libro con respecto a lo que nos está presentando. Para eso lo necesitamos, hermanos. Porque entonces, cuando nosotros hacemos esto, empezamos a aprender a manejar el contexto de nuestro pasaje y entendemos, esto está ahí, lo puso precisamente ahí, porque esa idea, esa narrativa, responde a lo que dijo antes o a lo que va a decir después. Y por eso tenía que estar ahí. Esto del contexto seccional nos ayuda precisamente a entender eso, hermanos. Déjeme decirle, sí es muy pesado hacerlo. De hecho, es como leer crónicas. Usted va a leer pura genealogía, a usted no le gusta leer genealogías. Más o menos eso es el contexto seccional. No nos gusta leerlo porque es así, punto por punto. Pero ¿sabe qué? Cuando usted lo lee con mucha atención, usted encuentra el pensamiento del autor ahí. Usted dice, mira, aquí se ve lo que quería hacer. Mira, aquí está, por eso lo escribió. Y usted se va a dar cuenta, por ejemplo, que Mateo, cuando usted hace el contexto seccional, usted se va a dar cuenta que Mateo escribe organizó parte de su material usando figuras de quiasmo. ¿Qué es el quiasmo, hermanos? El quiasmo es donde se presenta el pensamiento 1 y se va a repetir hasta el 4. Y entonces 1 corresponde al 4, 2 corresponde a, 1 corresponde a 8, 2 corresponde a 7 y así, y se van a encontrar. Y lo que queda en el centro, en el arreglo quiásmico, generalmente lo que queda en el centro es la idea central, es lo que él quería resaltar. Varias secciones de Mateo tienen un arreglo quiásmico, pero cuando nosotros lo leemos de corrido en la Biblia, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Pero cuando hacemos el contexto seccional, lo vemos, porque vemos cómo se repitieron los temas, cómo los temas se van repitiendo. Y entonces encontramos, mira, de aquí a acá hizo un arreglo de quiasmo. Lo ordenó de tal manera que la idea que puso en el capítulo 2 la vuelve a repetir en el capítulo 4 y va enlazando todos los temas. Eso lo vemos en el contexto seccional, hermanos. Por eso sí es importante que usted aprenda a hacerlo. Es un muy buen ejercicio, es algo que nos ayuda mucho, hermanos, a entender cómo está estructurado el libro, cómo está funcionando la parte interna del libro. Voy, hermana, ya le doy este audio. Entonces, por eso necesitamos hacer el contexto seccional, hermanos, y es importante que lo haga. Adelante, hermana de Monterrey. Si me puede repetir, por favor, el comentario que nos dijo, el comentario y como algo así. ¿El comentario qué? El nombre del comentario que podemos consultar. Beacon. B-E-A-C-O-N. Gracias. Uh-huh. Es un muy buen comentario, ya no sé si lo sigan editando, hermanos. Ya tiene sus años, pero es muy bueno. Es muy bueno. ¿Ok? Muy bien, hermanos, continuamos entonces. Espero que los haya convencido de que el contexto seccional, aunque se ve tedioso y aburrido, es algo muy necesario para que entendamos cómo están estructurados los libros que vamos a estar trabajando. Sí, hermana, ya voy, permítame. Adelante, hermano. Contextual, ¿cómo lo vamos a separar? ¿Por frases o palabra por palabra o cómo? Por ideas. Por ideas. Por ideas. Es decir, nosotros vemos en el versículo 1 y pensemos, vamos al capítulo 1 de Mateo, hermanos. Vamos al capítulo 1 de Mateo. Ok, ahí está. Estamos en el capítulo 1 de Mateo.
Y déjenme cambiarme a Reina Valera porque me quedé en NBI. Ahí está. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En nuestro bocejo breve, esta parte podría ser introducción del libro. ¿Cuál es la introducción del libro? La introducción del libro es una genealogía. Entonces, versículo 1. Introducción a la genealogía de Jesús. Porque ahí habla del libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 2. Abraham y sus descendientes, que podría ser del 2 hasta... Pues dos solamente, ¿no? 2 solamente. Porque ahí habla de Jacob, Judá y sus hermanos. Versículo 3, descendientes de Judá. Versículo 5, inclusión de Rahab en la genealogía del Cristo, por ejemplo. Versículo 3 podría ser inclusión de mujeres extranjeras en la genealogía del Cristo, porque ahí están Rahab y está Ruth al mismo tiempo. Y luego, nacimiento del linaje davídico, por ejemplo, porque empieza a hablar de Isaí, que engendró a David. Y así sucesivamente. Descendientes de David, y ahí se va nombre por nombre. Luego, por ejemplo, genealogía al regreso del cautiverio, por ejemplo, en el versículo 12. Y así sucesivamente. Y cada vez que usted ve un cambio de idea, ahí es donde va a ir marcando una división. Una división. Y ese es el contexto seccional, hermanos. Así es como lo vamos a ir haciendo. Ya usted lo va a tener que ponerle ahí números o letras, de acuerdo a cómo lo vaya a ir separando. Yo le decía a usted, sí es un poquito tedioso hacerlo, pero es muy ilustrativo. Muchas cosas de la estructura del libro nosotros las vamos a ver aquí. Y entonces, esto nos va a ayudar para que podamos hacer el siguiente apartado, que se llama contexto del libro. En el contexto del libro, nosotros vamos a decir cómo está estructurado el libro. Y entonces, supongamos que nosotros seguimos la estructura de 5 divisiones a través de la palabra que se divide con las frases de Jesús, de la frase de Mateo atribuida a Jesús de habiendo dicho estas cosas o después de que dijo estas cosas. Entonces nosotros diríamos, el Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús como el Rey de los judíos, haciendo alusión a las profecías que se cumplieron en la vida de Jesús. Y nos presenta a Jesús dando la enseñanza para que sus seguidores puedan vivir de acuerdo a las exigencias del reino. Vemos 3 grandes discursos en este libro: el Sermón del Monte, el pequeño Apocalipsis en Mateo 24 y el discurso final de Jesús a sus discípulos. Por ejemplo, podríamos decir que ese es el contexto del libro de Mateo. Y cuando nosotros estamos diciendo eso, estamos diciendo que estamos entendiendo que Mateo organizó su información en torno a las enseñanzas de Jesús. Y por eso para él es muy importante poner, y habiendo dicho estas cosas, y habiendo dicho estas cosas, y habiendo dicho estas cosas. Está haciendo énfasis en lo que Jesús dijo. Y este es el contexto del libro. Para eso nos sirve el contexto seccional. Cuando ya vimos cómo organizó la información Mateo, entonces decimos, así es como está estructurado el libro. Y en una frase, en 2 frases, podemos
decirlo. ¿Ok? Luego ponemos lo que es el contexto inmediato. ¿Qué es el contexto inmediato? Es la localización de nuestro texto dentro del contexto seccional. Y ahí nosotros vamos a decir que nuestro texto, que es Mateo capítulo 6, no sé, como no lo hicimos en realidad, podríamos decir que está en la sección 2, en el apartado, en el párrafo 3, división 4. Y que la conexión que hay entre nuestro texto y las demás párrafos que le anteceden o que siguen de él, es una conexión lógica. En el caso de Mateo, me parece que la conexión es lógica, porque empieza a hablar de la oración y entonces va siguiendo un pensamiento lógico que lo lleva hasta el punto de que aquel que está orando y aquel que está ayunando y aquel que está pidiendo que se haga la voluntad de Dios es una persona que no va a hacer tesoros en la tierra, sino que va a hacer tesoros en el cielo. Entonces, esa es la enseñanza lógica y por eso puso ahí el texto que nosotros vamos a estudiar. Y eso es todo lo que usted tiene que hacer ahí. Preguntas, hermanos. Yo sé que está un poquito complicado el asunto, pareciera. Ya voy, hermano, ya le doy audio. Adelante, hermano. Hermano, no sé si nos pudieras hacer un resumen así rápido de todo lo que se está hablando. Lo de las traducciones me queda claras, como usted lo dijo, y voy a repetir esta. Usted dice que en las traducciones, cuando estamos nosotros revisando, en las traducciones, ya sea la versión Jerusalén o la Biblia Dios habla hoy y la Reina Valera, ¿verdad? Las palabras que resalten más de dos de los libros, que se apoyen dos, son las que vamos a usar como poniéndolas en nuestra Reina Valera, ¿cierto? ¿Así lo dijo usted? Es como una traducción, es como sacar la traducción más correcta de cómo está escrito ahí el libro, ¿cierto? Así es, hermano. Así es. De hecho, para eso es el ejercicio. Ok. Y lo otro, antes de eso usted nos dijo, disculpe, es que tuvimos que venirnos para la iglesia y perdimos un poquito la base de lo que usted estaba comentando antes de presentarnos esto de las traducciones, de cómo íbamos a ir seccionando el libro, ¿no? Usted dijo que íbamos a ir dividiéndolo, ¿no? En los capítulos, algo así dijo, ¿cierto? Sí, así es, hermano. Okay. Sí, la idea es leer el libro y localizar dónde están las grandes divisiones del libro, sus secciones. Ok. Ajá, y luego, tomando como base esa división por secciones, hacemos el contexto seccional, que es lo que explicábamos hace un momento. Ok. Pues muchas gracias, hermano. Gracias por su amabilidad, por educarnos ahí en eso. Gracias. De nada, hermano. De nada. Gracias. A ver, hermano Jaime, ya lo vi que quiere hablar. No. Hay algo que decía el hermano, pero pienso yo que por cuestión de tiempo hay que avanzarle. Cuando no ve uno, llega tarde, caso que llegue tarde ahora, pues lo veo directamente del internet, lo busco. Para lo que usted dijo, yo me lo perdí. Ahorita lo veo ahora, que ya paré de todo, pero está apuntando más tranquilo en su casa. Es lo que uno puede hacer. Qué importante, hermano, cuando usted menciona de las diferentes versiones de la Biblia. Por ejemplo, hicimos un ejemplo una vez, varios compañeros, con un hecho que pasó. Y éramos 4. Y comentamos, ¿quién de los 4 puede decir su versión de cómo vio ese hecho? Y en los cuatro fue todo diferente a lo que uno puede decir. Y no toca acá este momento, pero cada quien lo puso de diferente manera. Así es también la Biblia. Es un paquetón tremendo para traducirla porque realmente Juan vio una cosa, Mateo otra cosa y cada quien dijo un diferente evento y el evento fue uno solo.
Entonces, qué difícil es para la gente que se dedica a traducir la Biblia, para encontrarle exactamente el punto medular de todo. Es bien difícil, ¿verdad? Entonces, Gracias, hermano. porque hay que seguir, hermano, más que nada, ahora sí, consultando diferentes versiones de la Biblia para un mejor aprendizaje a todos, ¿verdad? En general. Así es, hermano. Muy bien. Gracias, hermano Jaime. Adelante, hermano Houston. ¿Sí me escucha, hermano? Sí, lo escucho, hermano. Sí. Solamente para preguntarle, hermano, con respecto a los 4 evangelios, hay una herramienta que al parecer no sé si se llame sinopsis de los evangelios. Es así, la que te aparece en paralelo todos los textos de cada uno de los textos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos facilita el poder decir, bueno, el Mateo dijo esto, pero lo complementa con Lucas o con Juan. Es esa herramienta, hermano, porque la estoy buscando, no la he encontrado, pero... Sí, hay un libro que se llama Armonía de los Evangelios. Armonía. Ajá, Armonía de los Evangelios, y hace precisamente eso. Sí nos ayuda porque vemos más o menos cómo estructuralmente, por lo menos los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, siguen un orden muy similar. Juan es aparte, Juan se aparta mucho de los sinópticos, porque lo que Juan quiere hacer es otra cosa. Sí. Entonces, para ver estructuralmente cómo los evangelios se corresponden, me parece que es útil esta herramienta de la armonía de los evangelios. Donde no nos ayuda mucho es precisamente en algo que acaba de decir el hermano Jaime. Cada uno de ellos escribió desde una perspectiva muy particular. Y el mismo evento, las mismas palabras, la misma parábola, el mismo milagro, lo están narrando para que cumpla algo que ellos tienen como propósito al momento de escribir lo que están escribiendo. Sí. Ahora, ¿cuáles son las particularidades de los evangelios que nosotros debemos entender? Por ejemplo, Mateo está escribiendo de primera mano. Él es un seguidor de Jesús. Estuvo con él. Marcos no. Marcos es segunda generación. Pero los padres de la iglesia dicen que Marcos escribió la predicación de Pedro. Es decir, Marcos está escribiendo los recuerdos de Pedro. Lo que Pedro contaba de Jesús. Y cuando y pensando en esto, lean Marcos y ustedes van a ver cómo está escrito efectivamente como podríamos nosotros escribir cuando alguien está recordando un evento, porque de repente como que se le olvidó algo y ya se pasó a otro tema. Y al rato se acordó y vuelve a decir, y Marcos tiene un poco de esto, vuelve al tema que había dejado ahí atrás para aportarnos un dato más. Es la perspectiva de Pedro. Por ejemplo, ¿cómo sabemos nosotros que Marcos está escribiendo la perspectiva de Pedro? Con el joven rico. Cuando el joven rico dice que se puso triste, Marcos agrega, y viéndole Jesús, le amó. No aparece en los otros, solamente aparece acá. Y uno se pregunta, ¿cómo supo Marcos que Jesús amó al joven si él no estuvo ahí? Es que fue Pedro. Pedro vio la mirada de Jesús y vio que la mirada de Jesús era de amor. Ahora, ¿cómo Pedro supo que la mirada de Jesús era de amor? Porque él era experto en eso. Jesús, ¿cuántas veces tuvo que mirarlo con amor a pesar de sus metidas de pata? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos enseñan, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. La armonía sí nos va a servir para que veamos estructuralmente cómo se corresponden los evangelios, y sí podemos nosotros encontrar cosas como estas, el joven rico, y vemos algunos detalles y podemos tener el relato completo, por decirlo de una manera. Pero siempre debemos pensar que cada escritor escribió
con su propia perspectiva. Y en algunos algunos, déjeme decirlo, hacer esa armonía o consultar esa armonía de los evangelios sinópticos nos va a meter en problemas. Porque con la hija de Jairo, en unos la niña ya está muerta y en otro la niña apenas va a morir. Y uno va a decir, y usted y yo vamos a batallar con eso. ¿Cuál de las dos es verdad? Porque no pueden ser las dos al mismo tiempo. Bueno, ¿cómo resolvemos eso, hermanos? La perspectiva. ¿Cuál es el énfasis de uno y cuál es el énfasis del otro? Este es el asunto, pero sí nos va a servir, hermano. Sí nos va a servir. Gracias, hermano. De nada, hermano. Muy bien, hermanos, seguimos. Análisis sintáctico. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí, hermanos? Aquí vamos a analizar sintácticamente, es decir, desde la perspectiva del idioma, de la gramática, de la sintaxis, nuestro texto. Y bueno, vamos a tener que decir nuestra forma literaria. Aquí la forma literaria es del pasaje. ¿Ok? Del pasaje. No del libro, del pasaje. La forma literaria de nuestro texto, que es Mateo 6, 19 al 21, nosotros le vamos a poner ahí discurso. ¿Por qué? Porque es efectivamente un discurso de Jesús. Jesús está hablando. Entonces es discurso, forma literaria, discurso. Si estuviéramos viendo la parábola de cualquier parábola, ahí en forma literaria le pondríamos parábola. Si estuviéramos viendo, si estuviéramos haciendo un análisis de las genealogías, por ejemplo, o de la genealogía, por ejemplo, nosotros tendríamos que ponerle ahí en forma literaria, le tendríamos que poner lista. Hola, hermano. Le tendríamos que poner lista. ¿Ok? Entonces, eso es la forma literaria, es ya de nuestro texto con el que estamos trabajando. Y luego dice el siguiente apartado, dice párrafo, proposición temática. Ok. En esta proposición temática es como cuando usted va a hacer un sermón. Usted va a decir de qué va a tratar el sermón. Aunque está en este punto, yo generalmente recomiendo que esta proposición temática la pongamos al último. Porque aún nos faltan hacer algunas cosas que nos van a ayudar a llegar a la proposición temática. Ahí dice proposición temática y luego la segunda parte es divisiones naturales. El asunto es que después de las divisiones naturales viene lo que llamamos mostrador sintáctico. Mostrador sintáctico. Entonces yo recomiendo primero hagamos el mostrador sintáctico y después hagamos la proposición temática y las divisiones naturales. Es el mostrador sintáctico el que nos va a decir cuáles son las divisiones naturales del texto y luego nos va a decir cuáles son la proposición temática del texto. Así es que quiero pedirles, hermanos, ahora vamos a trabajar el mostrador sintáctico. Esto es un poquito complicado, hermanos. Así es que voy a tratar, y por eso yo busqué o les dije que íbamos a usar un texto de pocos versículos para que fuera un poquito más claro. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que hacemos con el mostrador sintáctico? Bueno, leemos nuestro texto, hermanos. Y aquí lo vamos a ir descomponiendo, lo vamos a ir haciendo pedacitos. Pedacitos. Dice nuestro texto, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, allí estará también, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tenemos que dividir nuestro texto. Para empezar, tenemos que dividir nuestro texto. ¿Cuántas divisiones le vamos a hacer? Bueno, aquí coinciden y le vamos a hacer 3 divisiones. ¿Cuál va a ser nuestro criterio para dividir, hermanos? Nuestro criterio para dividir va a ser el cambio de ideas. Aunque es el mismo tema, hay 3 ideas que están subordinadas a la idea principal.
El versículo 19 dice, empieza diciendo, no os hagáis tesoros. Y luego en el 20 cambia, porque en el 20 dice, sí háganse tesoros. Y luego en el 21, un porqué que nos dice una razón. Entonces ahí están las tres divisiones naturales de nuestro texto. No os hagáis tesoros. Luego, sino haceos tesoros. Y luego, porque donde esté vuestro tesoro. Esas son las tres divisiones, ¿ok? Que vamos a estar trabajando. Ahora vamos a dividir nuestro texto. Vamos a dividir nuestro texto, hermanos. Así es que empezamos. Esto es más fácil, más sencillo si lo hacemos en la computadora. Ponemos nuestro texto y lo empezamos a dividir. Y empezamos así. No os hagáis tesoros. Yo empezaría dividiendo aquí. Con la primera expresión donde aparece el verbo. No os hagáis. Y ahí yo dividiría y bajaría la línea y entonces pondría tesoros en la tierra. La siguiente división sería donde la polilla y el orín, donde la polilla, y luego bajaría yo y el orín corrompen. Así es que orín quedaría exactamente debajo de polilla. Y luego volvería yo a dividir y donde ladrones minan y hurtan quedaría donde, debajo de donde, el donde de la polilla, minan debajo de polilla y hurtan debajo de minan. De tal manera que me aparecería una lista. Polilla, orín, minan, hurtan. Yo sé que les está costando un poquito de trabajo, hermanos, esto. Solamente lo voy a explicar. Lo voy a hacer y se los voy a mandar en la plataforma para que vean cómo va a quedar. Pero usted escuche por qué estoy haciendo estas divisiones. ¿Ok? Yo se lo voy a mandar hecho. Pero usted escuche la explicación. ¿Por qué? Lo que nosotros estamos viendo aquí, hermanos, al hacer esto, lo que nosotros vamos a detectar es ¿por qué Jesús está diciendo que no nos hagamos tesoros en la tierra? Por eso ponemos como primer frase la expresión no se hagan. Y como una oración subordinada, tesoros en la tierra. ¿Ok? Subordinado a esto está donde la polilla, donde el orín corrompen. Y luego donde ladrones minan y hurtan. ¿Y qué es lo que vemos, hermanos? Porque yo quiero que usted vea la utilidad de esto. ¿Por qué esto lo hacemos, hermanos? Mire. ¿Qué es lo que vemos, hermanos? Dos cosas está diciendo Jesús que ponen en peligro los tesoros que hacemos en la tierra y que por eso es que no deberíamos hacerlos. ¿O qué tres cosas? Polilla, orín y ladrones. Y vea usted lo que es eso. La polilla, ¿qué es la polilla? Es un insecto. ¿Qué es el orín? Bueno, ahí Reina NBI nos ayuda ahí porque NBI traduce óxido. Entonces es el proceso de oxidación natural de las cosas que son de metal, ¿no?
Aún el oro, usted cada cierto tiempo tiene que limpiarlo y pulirlo para que brille, porque si no se va oscureciendo. Y luego habla de ladrones humanos. Entonces, la polilla y el orín, ¿qué hacen? Corrompen, echan a perder. ¿Y los ladrones qué hacen? Te lo quitan. Entonces, lo que está diciendo Jesús aquí es que cualquier tesoro que nosotros nos hagamos en la tierra, lo vamos a perder. Al final lo vamos a perder, sea porque se descomponga por sí solo, o sea porque alguien nos lo robe, pero que esos tesoros no son seguros. Eso es lo que nos está diciendo. Cuando nosotros hacemos esta descomposición, como yo les estoy diciendo, nosotros empezamos a ver cómo resaltan esas palabras. Y eso es lo que nos ayuda a entender la idea de ese texto. En la siguiente división, sino, aseos, tesoros en el cielo. Y entonces, sino aseos, quedaría arriba, abajo quedaría tesoros en el cielo. Y la razón, ¿por qué estoy separando aquí tesoros en el cielo y por qué estoy separando tesoros en la tierra? Porque esa frase nos da una ubicación. Nos da una ubicación. Arriba está ubicando nuestros tesoros aquí. Abajo en el versículo 20 está ubicando nuestros tesoros allá. Y mire, aquí hay un contraste. El sí no marca un contraste, hermanos. ¿Cuál es el contraste que está marcando? Y que es el que Él quiere que nosotros pongamos atención. Nosotros, por regla general, queremos tener la seguridad aquí. Aquí es donde queremos tener la seguridad. Y por eso le ponemos hasta como 5 candados a la casa cuando salimos. Porque queremos tener las cosas bien seguras aquí. Cuando Él dice que nuestra preocupación debería ser la seguridad de las cosas allá. Allá. Es lo primero que está diciendo, hay un contraste ahí. Y luego Él vuelve a poner el ejemplo y dice, donde ni la polilla, ni el orín, entonces yo pondría ni la polilla y luego exactamente debajo de ni la polilla pondría ni el orín. Y a un ladito, corrompen. Y donde ladrones, ese donde debajo del donde de la polilla, ladrones no minan ni hurtan. Entonces, eso es ni hurtan, estaría abajo de no minan. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús nos está diciendo que en el cielo no existen los dos peligros que sí existen en la tierra. Eso es lo que nos está diciendo. Si tú quieres tener un tesoro seguro, que sea en el cielo. Ahí no hay peligro. Ahora, 21. ¿Por qué? Yo separaría, yo pondría ¿por qué? Y bajaría donde esté vuestro tesoro y bajaría allí estará también vuestro corazón. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo finalmente que aquello que nos preocupa más en la vida se va a convertir en la motivación de nuestro corazón. Si a usted le motiva, si a usted le preocupa, tener la seguridad aquí en la tierra, eso va a motivar su corazón a trabajar, a poner candados, a acumular, a lo que sea. Porque ahí está su corazón. Pero si a usted le preocupa, más bien, lo que usted está haciendo para el cielo, para el reino, eso va a motivar su corazón. Y entonces no le va a preocupar lo terrenal, le va a preocupar lo celestial. ¿Ok? Eso es lo que nosotros logramos hacer, hermanos, cuando hacemos el mostrador sintáctico.
al hacer demostrador sintáctico ya tenemos las divisiones naturales y ya podemos empezar a redactar nuestra proposición temática. En este pasaje, Jesús nos enseña que debemos tener la visión correcta de las cosas desde una perspectiva de la eternidad. Porque las cosas aquí en la tierra no son seguras, porque lo que Él nos promete en el cielo está garantizado y porque eso es lo que va a motivar nuestro corazón. Esa es la proposición del texto. Ya lo podemos escribir después de haber hecho el análisis sintáctico. Lo hicimos con estos versículos de manera muy sencilla para que ustedes tengan una comprensión de cómo funciona. Yo sé que tienen muchas preguntas, hermanos, pero yo quiero pedirle algo. Busque un texto, así también pequeñito, e intente hacer el ejercicio que hicimos ahorita. Yo ese lo voy a hacer y el lunes ustedes lo van a tener en la plataforma para que vean cómo quedó. Y ya yo, y con la explicación que yo dé aquí, ustedes van a entender por qué está así estructurado. Traten de hacer 1, o 2, o 3. La única manera en que usted va a poder dominar este análisis sintáctico es haciéndolo. Es haciéndolo, hermano. Hágalo, repítalo. Y déjeme decirle, este análisis, este ejercicio yo lo hago siempre que voy a preparar un sermón. Si de todas las cosas que usted va a aprender en este curso, desde mi perspectiva, esto lo aprende y lo aplica, va a ser de mucha bendición para su vida. Cada vez que yo preparo un sermón, yo hago esto, mis mostradores sintácticos, porque me ayudan mucho a ver cómo está estructurado el tema, cómo está estructurada la idea ahí. Muy bien. Finalmente, dice ahí transición entre párrafos. También tenemos que decir cómo es que hicimos la división natural y nosotros lo que decimos aquí, transición entre párrafos, y vamos a poner ahí que determinamos la división del párrafo a partir del cambio de idea. En el versículo 20 con la palabra si no y en el versículo 21 con la palabra por qué. Eso hace que cambien las ideas en nuestro texto y esas son nuestras divisiones naturales. ¿Ok? Y entramos a lo que es el análisis verbal. El análisis verbal, hermanos, es donde nosotros vamos a analizar las palabras que a nosotros nos interese analizar de nuestro texto. Empezamos con lo que es significado original. Y entonces buscamos aquí, ¿qué palabras son así como para significado original? Pues yo diría polilla, orín, minan, hurtan. Esas serían las palabras que yo diría, quiero saber qué significan esas palabras, ¿no? ¿Qué otro apartado tengo que revisar? Tengo que revisar el apartado de expresiones figurativas y términos culturales. Términos culturales. Vamos a buscar en nuestro texto si hay algún término cultural. Creo que no aparecen términos culturales, así es que pondríamos que no aplica. Pero expresiones figurativas, ¿qué expresiones figurativas encontramos? Bueno, yo creo que la expresión allí estará también vuestro corazón es una expresión figurativa, porque si lo entendiéramos literal, estaríamos diciendo que donde esté lo que nos importa, ahí estaría nuestro corazón. Pero entonces, pero no, nuestro corazón sigue estando aquí con nosotros.
Entonces, es una expresión figurativa. ¿Qué tipo de expresión figurativa es? Así, a primer golpe de vista, es posible que sea o una metonimia o una sinécdoque, donde se nombra el todo por la parte o la parte por el todo. Una de estas dos podría ser. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra expresión figurativa, que me parece a mí que es la única que hay. ¿Y cuáles son los términos, los términos teológicos, hermanos? ¿Qué términos teológicos aparecen aquí? ¿Qué términos teológicos aparecen aquí? Bueno, para mí, términos teológicos que aparecen, por ejemplo, cielo es un término teológico y corazón también es un término teológico. Dos términos teológicos. Okay, ya elegimos las palabras, hermanos. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que las vamos a definir. Aquí es donde nos van a ayudar igual comentarios, diccionarios bíblicos, etc. Yo quiero pedirles algo, hermano. No de manera exhaustiva, pero así cuando tengan tiempo, de aquí a la próxima semana es 2 de febrero, ¿verdad? Sí. La próxima semana no tienen clases conmigo, hermanos. La próxima semana vuelven a tener sesión con el hermano David. Entonces, al siguiente sábado, que creo que es 8, probablemente, no. 9 de febrero, 8 o 9 de febrero, volveríamos. De aquí a esa fecha, hermanos, no de manera exhaustiva. Traten de ir a un diccionario bíblico, a un comentario, y traten o a un diccionario, algo donde ustedes puedan definir polilla, orín, ladrones, minan, hurtan, como significado original. Traten de definir en su sentido teológico cielo, corazón. Vengan con eso hecho, otra vez, no de manera exhaustiva. Y en la próxima clase vamos a usar las definiciones que ustedes traen para hacer el análisis, terminar de hacer el análisis verbal, el análisis teológico y terminaríamos ya haciendo el análisis homilético. Y con eso terminaríamos nuestra clase, hermanos, y terminaríamos este método. No sé si tengan alguna pregunta, hermanos. Les voy a mandar, un momento, hermano Jaime, les voy a mandar el día lunes este texto ya en el mostrador sintáctico para que ustedes vean cómo quedó al final. ¿Ok? Muy bien. Hermano Jaime, dígame usted. Vamos, ya con lo que nos envíe usted el lunes va a estar mucho mejor para poder entenderlo y ahora sí, vamos a trabajar. Bueno, una pregunta. Digo, porque esto, mano, en la vida cristiana nos toca de todo. Me tocó predicar con fuimos a una iglesia católica. Y claro, yo lo veía, ¿verdad? Claro. Pero si lo que el padre dice, me pregunta, que dice, y no se crean lo que dice la Biblia. Ah, caray. Dice que Jesús nació en un pesebre y que Jesús nació, son puras mentiras. Zúmbale. Yo me quedé, lo agarré, hasta que acabe, si no hay chance, yo hablo con él. Dice, porque Jesús cuando nació no había ni vacas, no había ni chivos, no había, o sea, dio todo en la explicación. No se crean eso. Y la gente no conoce, pues ahora sí. No pasó todo, se acabó todo, acabando, pero agarro, con todo el respeto. Digo, padre, una pregunta, ¿por qué te digo esto? Es que no es cierto. Mire, aquí está, mire, vámonos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Quién menciona cómo fue el nacimiento de Jesús? Solamente Lucas. ¿Y qué dice? Lo puso en pañales, lo acostó en un pesebre. Así dice. ¿Por qué? Porque no había lugar en el mesón, el lugar donde supuestamente se ponía la gente. Digo, entonces esto, ¿dónde aparece? ¿Se lo quiere quitar? ¿Lo quiere borrar por completo? No, pero es que según los teólogos, no fue el teólogo, aquí está en la Biblia. Y bueno, le estuve rebatiendo eso de que así fue como se dio realmente el evento tan maravilloso del nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué lo quieren quitar? Ya no, porque sí, porque no les gustó, porque
porque no les conviene. Y eso bueno, fue ya algo bonito ahí con él. Le estuve platicando de las cosas de Dios, pero hermano, están cerrados por completo. No quiero saber nada. Cerrados por completo. Es un comentario, hermano. Está perdido esto. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos, pues, ¿qué les parece si terminamos aquí? Son 11:01. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por haber estado. Gracias por su atención. El Señor con ustedes y nos vemos en 15 días. El próximo fin de semana ustedes tienen sesión con el hermano David. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos de Zacatecas, hermanos de Monterrey, de Houston. Dios les bendiga. Hasta luego.